Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos, un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. ¿Cómo ve, Juan, esta situación que se está atravesando en el ECU 911 y también la decisión de adscribirse al Ministerio del Interior? Bueno, muchísimas gracias, Verónica, la invitación. Un saludo cariñoso a todos quienes están escuchando y mirando. Primero, lo que usted acaba de decir, el ECU 911 ha demostrado a lo largo de desde su nacimiento, ¿no? Aproximadamente en el 2010. Que es una institución fundamental para la articulación de emergencias. Lo demostró en los paros y los levantamientos indígenas, en el terremoto y sobre todo lideró la pandemia con el Ministerio de Salud y otros ministerios fundamentales. Por lo tanto, creo que está además ponerlo en tapete que es una institución fundamental para la articulación de las emergencias. Efectivamente, cuando yo me hice cargo del ECU 911 en el 2019, ya se venía hablando de la necesidad urgente del cambio de toda la plataforma, porque venía ya con un modelo, todos sabemos que fue un modelo chino, y que tenía un tiempo para ya empezar con la renovación. En ese sentido, nosotros empezamos y retomamos lo que ya había hecho el director anterior para hacer un plan absolutamente nuevo, un proyecto absolutamente nuevo, en ese sentido de hacer el cambio de tanto de la tecnología, de servidores. Obviamente lo único que nos estaba quedando era la infraestructura, porque queríamos hacer obviamente protocolos abiertos. Sin embargo, todo el tiempo se presentó, se hicieron otros proyectos también para ver la modalidad de leasing, porque hay que entender una cosa, mi querida Verónica, este presupuesto es sumamente alto y el ECU no tiene el presupuesto, por lo tanto había que plantearlo directamente hacia el Ejecutivo, que lo hicimos también. En mi tiempo, recuerde usted que antes manejaba el ECU 911 un comité intersectorial, que estaba conformado por las instituciones que al final son parte del modelo de gestión del ECU 911, ¿no? Donde está obviamente el Ministerio del Interior, Ministerio de Defensa, Telecomunicaciones, el Ministerio inclusive de Educación, ANT, entre otros. Riesgos, el CIES, parte de este comité intersectorial que al final lo presidía el delegado del presidente, que en ese momento era el secretario o secretaria de riesgos. Es decir, todos esos trabajos se lo hicieron, porque el ECU, bueno, a insistir, no tiene el presupuesto para esta inversión. Estamos hablando, en ese tiempo se estaba moviendo dependiendo de los elementos, ¿no? Porque eso le hace más o menos costoso al 911. Entre 600, 800 y habían inclusive proyectos que llegaban hasta cerca de los 1.000 millones de dólares. Por lo tanto, esto ya era una decisión directamente del Ejecutivo y todo eso se hizo. Lastimosamente por temas de, al menos cuando yo estuve ahí, por temas económicos, que creo que es la causa ahora de no haber generado esta infraestructura, no fue posible, pese a tener, vuelvo a insistir, ya los proyectos listos para que decidan. Porque yo siempre le decía, yo voy a poner las opciones, ¿quieren hacer compra nueva o se quiere hacer un leasing? Porque el leasing obviamente era mucho más barato y todo más conveniente por los temas de recursos. Entonces esto ya es un tema que se viene hablando de hace muchos años. Yo ya prácticamente salí del ECU 911 hace 4 años. Claro. Y entiendo que la necesidad va aumentando porque las emergencias y las necesidades van aumentando. Por lo general, siempre el tema de seguridad ciudadana era el mayor número de atenciones de emergencia, entre el 70 y 75%. Es decir, hoy que estamos enfrentando crimen organizado, imagínense la importancia que tiene ya porque el ECU tiene dos modelos, o sea, tiene un solo modelo de gestión, pero dos, digamos, competencias, ¿no? Que es la atención de emergencias y la videovigilancia. Creo que hoy la videovigilancia con inteligencia artificial nos permite muchísimas bondades técnicas que serán importantes. Y usted acaba de decir una de tantas cosas que el ECU a través de videovigilancia ha podido hacer. Se han salvado vidas. ¿Cuántas personas ha evitado que se suiciden a través de una atención y una articulación inmediata del 911? Usted acaba de hablar del tema de Durán. Y así podemos quedarnos aquí sentados hablando de esos temas. Así que es una institución muy, pero muy importante para el país. Ahora, respecto a estos equipos, claro, el último dato que tengo es que en la rendición de cuentas del 2024 se detalla que se ejecutó un presupuesto de 29.220.000 del ECU 911. Y claro,
¿Cuánto costaría renovar todo lo que no se ha renovado en años? Eso le decía, el proyecto va desde 600 millones, porque acuérdense que esto lo empezamos en el 2019, y puede llegar el último que hicimos, inclusive 800, 900 millones, dependiendo de la tecnología que usted le quiera dar al ECU 911, y si el ECU tiene un presupuesto como el que usted acaba de decir, es para los gastos del día a día, es decir, el mantenimiento de cámaras, la operación del sistema, para gastos corrientes, para costos obviamente los funcionarios. Pero ya para una inversión de este tipo, pues ya se requiere otro nivel de presupuesto. Ahora, es complejo. ¿Qué pasa? Esta situación que detallamos del ECU 911, de equipos obsoletos que tienen que renovarse, que están ya llegando a su capacidad máxima. Ahora, ¿qué pasa con la adscripción al Ministerio del Interior? Porque el SNAI y el ECU 911 se adhieren al Ministerio del Interior. ¿Cómo ves esa decisión? Verónica, antes de acabar esta situación, no olvide también que el ECU 911 tiene la obligación de entregar a la Fiscalía o a los jueces información, ya sea en videovigilancia o en audios. Y eso es una obligación legal, que si en el caso que el ECU, por temas como usted dice, de almacenamiento de los servidores, no lo pudiese entregar, pues ese no es un justificativo ante la justicia. Por lo tanto, ese tema es absolutamente ¿no? claro, el CFJ que se llama. Ya, miren, en este tema de la adscripción, creo que en el caso del SNAI las palabras sobran, los argumentos sobran, es una institución que yo lo venía diciendo inclusive cuando fui ministro, no cumplió con sus competencias, tanto del control de cárceles como la rehabilitación. Imagínense que del 20 al 23 existieron 53 eventos en cárceles que generaron 581 muertes violentas. Por lo tanto, el control por parte del SNAI, que vuelvo a insistir, porque la gente confundía. Claro. La gente pensaba que el SNAI dependía del Ministerio del Interior. Y no, ella pertenece por una disposición absolutamente legal, el presidente tiene la competencia para hacerlo, pero en ese tiempo no. Entonces, ¿qué nos tocaba a nosotros? Mandar personal policial de manera inmediata a Fuerzas Armadas, hacer el control de cárceles y entregar nuevamente al SNAI, pero poco tiempo después, obviamente las alteraciones, es decir, no se pudo lograr nunca el control. Hoy lo está haciendo Fuerzas Armadas, que usted sabe no tiene la competencia, lo está haciendo por un decreto. Pero la pregunta es hasta cuándo van a estar en cárceles. Por lo tanto, creo que en el SNAI, vuelvo a insistir, los argumentos ya sobran, ahí hay que empezar un tema desde cero. Y lo que le he escuchado al ministro Reinberg es hablar de 10.000 ex policías y militares, que es una buena decisión. Ahora, porque ya tienen ellos el manejo de armas, inteligencia, contrainteligencia, es decir, ya podrían ser una institución sólida, muy similar a Policía o Fuerzas Armadas, con todo, la logística también, porque usted sabe que necesitamos personal armado en el interior. Esperemos, y el reto va a ser, porque hoy los policías y militares están pidiendo la baja a los 20 años por las condiciones de inseguridad que vive el país, y es un tema absolutamente válido, son seres humanos que tienen familia, es quienes quieran volver a querer asumir retos de seguridad. Entonces, ojalá exista, porque, vuelvo a insistir, nosotros tenemos que apoyar a quienes están al frente tomando decisiones. Yo estuve ahí, así que sé lo difícil que es. En ese caso creo que la situación es absolutamente clara. En el tema del ECU 911, como yo le decía, el ECU dependía de un comité intersectorial que su presidente era el presidente nato era el presidente de la República, pero obviamente siempre generaba delegaciones. De hecho, cuando yo fui ministro del Interior, el presidente me delegó a mí exactamente la presidencia del comité intersectorial, que en ese momento yo pedí al ECU que me presenten justamente el plan para enviar al Ejecutivo. Nosotros enviamos al Ejecutivo, lastimosamente, vuelvo a insistir, por temas de recursos económicos, además también ya estábamos en los últimos momentos y también hay un cambio de gobierno, siempre uno tiene que ser cauto con las inversiones, hasta para evitar malas interpretaciones. Lastimosamente no se pudo dar. Entonces, en ese sentido, el ECU lo que ahora hace es, en vez de depender de un comité intersectorial, va a depender del Ministerio del Interior. En el ECU, Verónica, yo no le veo mucho problema. ¿Por qué? Porque la cabeza no va a cambiar mucho, porque el ECU se mueve ya por protocolos. El ECU es una institución que articula las emergencias. Es decir, el modelo de gestión es que ahí estamos varias instituciones, tanto del gobierno nacional como de los GATS, y cada quien cumple con su función. El reto grande para depender de una emergencia, si rápida o no, es la logística con la que cuenta. Por eso es que en ese tiempo inclusive se motivó
para que se compren las cerca de 300 ambulancias que se compraron, porque nuestra debilidad fuerte siempre fue las ambulancias. Los bomberos eran los que sustentaban la mayor cantidad de las emergencias. Por lo tanto, no creo que haya mucha incidencia porque ya se manejan solos. Ellos ya tienen modelos de gestión, tienen protocolos y quizás no le veo, vuelvo a insistir, yo mismo fui el presidente del comité como ministro del Interior, ahora va a hacer aquello, es decir, muy poco. En mi caso, por ejemplo, yo me dedicaba al ECU porque el ECU era una institución que mueve protocolos, es un referente regional de la OEA. Lo que necesita ahora, obviamente, es la infraestructura y la logística para seguir operando como lo ha hecho siempre, ¿no? Ahora, hablando de los desafíos también del ECO 911, si bien sobre todo esta adquisición entonces no representaría demasiados cambios, pero lo que sí tendría que hacer es renovar sus equipos, tener el presupuesto para ello. Y también otro tema que se ha venido dando y que pasa en las agencias de tránsito y que ha pasado bueno, algunas entidades, pero es la infiltración del crimen organizado. ¿Cómo blindar también a esta entidad de eso? Porque no solo el tránsito es clave para el crimen organizado, también lo podría hacer el EQ 911 y allí hay ya alarmas que están saltando de cómo blindar a esta institución del crimen organizado justamente. Totalmente de acuerdo. Yo creo que las nuevas condiciones hace que, bueno, Ecuador ya entendió por fin que estamos enfrentando crimen organizado, ya no solamente delincuencia común. Y así como usted cuando tiene una empresa busca las iniciativas y cómo generar recursos válidos, el crimen organizado hace exactamente lo mismo. Cómo infiltrar instituciones claves. Fiscalía, judicatura, policía, Fuerzas Armadas, y el ECU no puede salirse de eso porque claro. Sí, digamos, el ECU tiene la información privilegiada de operativos, de muchas situaciones, por lo tanto, al menos en ese sentido, las nuevas dinámicas va a generar que los nuevos directores establezcan, por ejemplo, pruebas de confianza, especialmente a quienes están de evaluadores, que son los que reciben las llamadas, que son los que conocen muchas veces de las operaciones, porque son los que están articulando las emergencias. Yo no le veo malo aquello y no hay por qué enojarse tampoco, porque si bien es cierto, el mayor porcentaje de funcionarios, yo los viví de cerca, son gente comprometida, que el que está en emergencias y da su tiempo para salvar vidas, yo creo que merece un aplauso. Imagínense lo que era articular la pandemia, ¿no? Cuando todo el mundo se quedaba en casa, terrible. Los evaluadores tenían que salir a cumplir con su trabajo, y en la zona cero, como fue Guayaquil, inclusive nosotros de 3 turnos nos quedamos con 1. Era imposible porque iban cayendo con el tema del COVID-19, con los contagios. Por lo tanto, es gente que merece el reconocimiento, pero no podemos por eso tampoco descartar que pueden haber malos funcionarios que hagan un mal uso de las herramientas que el Estado les pone al servicio de la seguridad y puedan ser parte del crimen organizado. Y ahí yo creo que el blindaje son pruebas de confianza, que es lo que se hacía en instituciones tan sensibles como la Policía Nacional, especialmente en sectores que están en antinarcóticos, en lucha contra el crimen organizado e inteligencia. Yo creo que esa es una de las buenas decisiones que deberían hacerse, ¿no? Bueno, temas importantes. Estamos conversando con Juan Zapata, quien fue director del ECO 911, quien fue también ministro del Interior. Hablamos de estos cambios que se están dando, la adscripción del ECO 911 al Ministerio del Interior, también del SNAI al Ministerio del Interior, y todos los desafíos que también enfrenta en sí mismo el ECO 911 en la necesidad de renovar sus plataformas, su software, etcétera. En conclusión, Juan, ¿qué tendría que hacerse entonces con el ECU 911? ¿Qué tendría que hacer el Ministerio del Interior para que se potencie y funcione mejor de lo que está funcionando? Mire, Verónica, cuando yo era director del ECU ya teníamos estas alertas. La verdad, yo no dormía. Cuando me llamaba a la madrugada el jefe de operaciones o el de tecnología, que se me cayó alguna central en San Borondón o algún lugar, es duro. ¿Por qué? Porque no olvidemos que Ecuador tiene una sola línea de emergencia, que es el 911. Entonces esa plataforma es fundamental. Porque mañana no me quiero ni siquiera imaginar, le vuelvo a insistir, a mí me quitaba el sueño estos temas, porque decía, Dios no quiera, se nos cae este tema y usted no va a tener cómo pedir una ambulancia, un patrullero, porque no hay números, digamos, complementarios a aquello. La plataforma tiene una central única de llamadas. Por lo tanto, yo creo que si ya existen estas alertas, que no solamente es de ahora, esto hay que saber reconocer, viene desde antes, pues hay que ponerle en prioridad y en urgente. No solamente la infraestructura en cuanto a la recepción de llamadas, sino también a la videovigilancia, porque eso es fundamental. Miren, muchos GATS, inclusive firmamos muchísimos convenios. Ellos
ponían en sus presupuestos cámaras, pero a veces decir la capacidad de poder receptar más cámaras era lo complicado. Entonces creo que no hay vuelta que darle, el objetivo es ese, de que ojalá el gobierno con los recursos que se necesitan, porque también hay que entender que son bastantes, pues puedan ya renovar aquello. Con quien generen la tecnología, pues ya los técnicos sabrán con quién y la decisión que venga, pero necesitamos ya ese intercambio, digamos, cambio generacional de Así lo que es. tiene el EQ 911 por hoy. Bueno, importantes desafíos que enfrenta el EQ 911 en aras de la seguridad de nuestro país, que ahora pues es el tema principal. Yo quiero agradecerle a Juan Zapata, quien fue director del EQ 911, quien fue también ministro del Interior. Gracias por darnos su criterio respecto a este tema. Muchísimas gracias, mi querida Verónica.